Buenas tardes, mi nombre es Korotumu Ñang, soy profesora en la Universidad de Bamako, especialidad Derecho Laboral y presentemente estoy culminando un doctorado en la Universidad de Sevilla, teniendo como profesor el profesor Miguel Ángel Martín López. Y partiendo de esto, hoy voy a presentar cómo es que la Declaración Internacional de las Naciones Unidas sobre el derecho de los campesinos está implementando en mi país, Mali. Ante todo, les voy a hablar que teniendo en cuenta no voy a tomar principalmente artículos por artículos, pero voy a hablar de los más importantes, de los derechos más importantes, a saber, derecho a la tierra, la igualdad, el derecho de la igualdad entre mujer y hombre, y el derecho de la no discriminación hacia las mujeres. Entonces, en Mali, la ley que respalda todo lo relacionado al derecho de los campesinos es la ley que se llama la Ley de Orientación Agrícola en República de Mali, que entró en vigor en el año 2006. Y esta ley es un instrumento legislativo principal que rige el sector agropecuario en la República de Mali. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es revitalizar el sector agropecuario y orientar la política agrícola, la política de desarrollo agrícola adoptado en el año 2013. Entonces, comparando un poco esta ley a la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos, esta ley en sus artículos, en sus disposiciones legales, no define como tal lo que se entiende como lo hace la declaración como campesino. ¿Cuál es la definición? No da una definición clara de lo que es campesino, como lo hace la declaración. Es decir, que la declaración es más completa respecto a la declaración de los campesinos. Y segundo, en su artículo 2, en el artículo 2 de la declaración, que precisa la responsabilidad de los estados para promover los derechos de los campesinos. En este aspecto, la República de Mali el Estado de Mali ha hecho mucho esfuerzo para proteger y garantizar a los campesinos a través de la decisión a través de esta decisión ha reservado la mitad de las zonas habilitadas a los grupos. Asimismo, en su artículo 8, entonces, relativo a los principios que establece la política del desarrollo agrícola, asegura la promoción de los jóvenes campesinos. Partiendo de esto, entonces, como base, entonces, el gobierno de Mali está favoreciendo a los campesinos. Eso es lo que establece la ley, pero en la práctica demuestra toda otra cosa. Entonces, en el artículo 3 de la declaración, que habla de la igualdad de sexo entre mujer y hombre. Entonces, en este punto, el artículo 14 y 17 de la Ley de Orientación Agrícola de Mali establece la igualdad de sexo entre mujer y hombre, indicando que puede ser jefe de la explotación uno de los miembros de la familia, ya sea de sexo masculino o femenino. Asimismo, su artículo 19 establece también, como lo establece también el artículo 4 de la declaración, la igualdad en derechos y obligaciones
entre los miembros de una misma explotación. ¿Qué quiere decir esto? Porque en Mali hay la práctica de la costumbre, hay épocas hasta ahora cuando se basa sobre la ley musulmana, entonces la mujer siempre tiene un tercio de la parte del hombre. ¿Qué quiere decir? Cuando se divide un bien entre tres, entonces solamente se da una parte a la mujer y las dos partes se da al hombre. Pero el artículo 14, el artículo 24 de 24, 19 y 14 de la ley de la orientación quiere que la mujer y el hombre tengan los mismos derechos en cuanto a la explotación familiar. Y precisa en su artículo 24 incluso que se da privilegio a la instalación de los jóvenes y de las mujeres y de otros grupos vulnerables, facilitándoles su acceso a los factores de producción y a través de los mecanismos de apoyos técnicos y financieros particulares. Entonces, en cuanto a la tierra, el artículo 17 de la declaración, en Mali la implementación de este artículo causa problema. ¿Por qué? La ley protege, la ley da derecho, la ley de Mali da derecho a los campesinos a tener derecho a tener acceso a la tierra. Pero en la práctica, como en muchos lugares del mundo, teniendo en cuenta, tomando el ejemplo sobre América Latina, Asia y África en general, y Mali en particular, los campesinos no tienen derecho, no tienen el pleno derecho, el pleno disfruto de sus tierras, debido al empoderamiento, al acaparamiento de tierra que se está llevando a cabo por las empresas multinacionales, en complicidad con los gobiernos, con los estados. ¿Qué pasa? Los campesinos propietarios de tierras desde siglos, desde años, mañana o de repente un multinacional llega y se quiere acaparar de la tierra del campesino. Con la complicidad del gobierno, se le acapara su tierra. Entonces, que ellos tenían el uso y el disfrute de la misma hace siglos. Entonces, se lo expropian, se lo expropian. Se dice que tienen el acceso a la tierra, eso es lo que dice la ley, pero en la práctica los campesinos en Mali están desprotegidos y están desposeídos. En el oficio de Níger de Mali, por ejemplo, la tierra no pertenece al campesino, la tierra pertenece al Estado. El campesino está considerado como solo un explotante. Él explota la tierra, pero la tierra nunca es propiedad suya. Lo puede explotar, y hasta esta explotación tiene que pagar el agua, el precio del agua al gobierno, porque el Estado hace una irrigación de agua a los cultivos. Entonces, al cabo del año, los campesinos tienen que pagar el precio del agua que sirvió para irrigar los cultivos. Si no, al fin del año se lo puede expropiar su tierra. Entonces, un explotante nunca está protegido totalmente, porque siempre él puede perder su tierra por no pagar el agua. Entonces, lo que un explotante gana en el cultivo de su tierra a veces no alcanza para poder cubrir todos los gastos que él hace al año. Es decir, pagar las semillas, pagar los que trabajan, pagar también
todo lo que se gasta en un campo, cuando se termina el cultivo, a veces el dinero que gana, los beneficios que tiene no le permiten de hacer frente a todos los gastos del año. Y al final muchos campesinos pierden sus tierras por no pagar el agua. Es decir, que el agua es la garantía para poder mantener una tierra en el oficio de Níger. Y me voy, en cuanto a la semilla, la, la, la ley de orientación agrícola de Mali no precisa este derecho a la semilla. Entonces, yo me voy a parar aquí porque el tiempo está limitado para no ser larga, y también la soberanía alimentaria, también la política agrícola, y también uno de sus objetivos también es asegurar esta seguridad alimentaria a través el acceso de los campesinos a la tierra, dar más tierra a los campesinos para que ellos puedan satisfacer a la alimentación, a la alimentación nacional. Les doy muchas gracias por invitarme a participar en este congreso. Fue un placer, y qué lástima con el coronavirus, no he podido efectuar el desplazamiento para estar presente físicamente en la cumbre. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco también al profesor Miguel Ángel, que me ha permitido también de ser parte